Bueno, gran parte de la clase política y los medios de comunicación convencionales se están desacreditando una vez más. Y de hecho, estamos viendo un grado de censura aquí. Cuando ves los comentarios en 2020 de personas como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en referencia a George Floyd en Estados Unidos, puedes ver el lenguaje que se usaba en ese momento. Hay muchos otros ejemplos de personas hablando de esta manera también. Puedes ver ahí con razón una furia encendida. La muerte de George Floyd con razón ha encendido la furia. Y sin embargo, cuando Nigel Farage habla de rabia después del asesinato del joven Henry Novak, de repente eso parece ser algo que algunos condenan como incorrecto y que todos deberíamos quedarnos callados y no decir nada. Bueno, mira, en cuanto a lo que realmente está proponiendo Reforma, ley de igualdad de trato, acabar con la policía de dos niveles, prohibir los planes de acción policial basados en raza, terminar con las prácticas DEI y eliminar la exención que permite a los Sikhs portar armas blancas grandes. De manera sorprendente, cuando Nigel Farage dio su declaración ayer sobre el asesinato del joven Henry Novak, muchos en los medios de comunicación principales claramente no querían que lo vieras ni lo escucharas. De hecho, fue tratado de una manera en la que una acusación de insulto racial se tomó más en serio que un acto de asesinato. ¿Qué dice él? No puedo respirar. Palabras familiares. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción pública de nuestros líderes y políticos? Y de hecho, para ser franco, gran parte de los medios hacen esto. Silencio. Silencio absoluto. Y les explicaré lo que estaba diciendo. Habló sobre un silencio mediático. Bueno, puedo decirles porque tengo lo que se llaman monitores o televisores aquí. Sky News no lo transmitió. La BBC tampoco lo transmitió. ITV tampoco lo transmitió. Si hubiera sido cualquier otro líder político, ¿crees que si Kemi Badenoch o incluso Siret Davey lo hubieran abordado, lo habrían transmitido? De repente, el profesor John Curtis escribió hoy en el Daily Mail sobre cómo Reform ahora parece estar formando una coalición de personas que quieren un cambio. O tal vez él tiene razón. Claramente, muchos en los medios de comunicación tradicionales no querían que lo vieras o escucharas. Sin embargo, sorprendentemente, aunque muchos en las noticias de televisión parecen muy reacios a transmitir eso en vivo, puedes ver lo que está pasando aquí. Aún puedes ver que este discurso que no transmitieron en vivo fue comentado sin parar. Y Sia Yusuf aquí destaca lo que pasó en Newsnight. La BBC insertó la palabra blanco en ese término. Ira blanca y fría. Nigel Farage ha dicho en respuesta a esto que deberíamos responder con ira blanca y fría. ¿Estás de acuerdo con él? No. Vimos disturbios en las calles de este país. ¿Existe el riesgo de que eso vuelva a suceder ahora que Nigel Farage habló de ira blanca y fría? ¿Cuál es el riesgo si más personas siguen el llamado de Nigel Farage a la ira blanca y fría? Ahora, siguiendo con esto, has visto a Nigel Farage decir hoy que su equipo legal le escribió a la BBC exigiendo una disculpa completa al aire y una investigación sobre lo que ha sucedido aquí. Ahora, Matt Chorley, para ser justos, ha dicho que le debe una disculpa a Nigel Farage, que usó ese término ahí. Furia fría blanca, dice que fue un error de su parte. Dice que fue un error al recordar la cita y que le pide disculpas a Nigel por ello. El problema es con la BBC que esto parece ser algo que se está volviendo una tendencia. Disculpa tras disculpa tras disculpa por su conducta, por el lenguaje que usan. Esto se está volviendo realmente una tendencia ahora. Y es por eso que la reputación de la BBC, la reputación de la BBC de izquierda está por los suelos. Ahora, aunque los medios tradicionales no transmitieron en vivo el discurso de Nigel Farage, sí, como digo, hablaron extensamente sobre él. Y aquí está Sia Youssef con Cathy Newman de Sky. Tienes a Nigel Farage haciendo afirmaciones de que las vidas blancas importan, que es un eslogan que fue utilizado, ya sabes, por el grupo supremacista blanco más grande del Reino Unido. ¿Estás contenta con que él use esa frase?
Cady, lo que dijo Nigel Farage hoy fue que las vidas blancas importan tanto como las vidas negras. ¿No estás de acuerdo con esa afirmación? Parece que me estás entrevistando, pero yo estoy tratando de hacerte una pregunta. Si no estás de acuerdo con la... Afirmación porque tú eres la política. Con respeto, Kathy, te estoy corrigiendo en esto porque dejar fuera la segunda mitad de la oración, creo, es una tergiversación deliberada y engañosa. Entonces Nigel dijo que las vidas blancas importan tanto como las vidas negras. Y mi pregunta para ti es, ¿estás en desacuerdo con esa afirmación? Y mi pregunta para ti es sobre las afirmaciones de Nigel Farage acerca de prejuicio contra los blancos. Quiero decir, hay pruebas abrumadoras, ¿no es así?, de racismo policial durante décadas contra personas negras y de minorías étnicas. Tienes que remontarte al informe Scarman, al informe McPherson, a la revisión Casey. Hay décadas de racismo por parte de la policía contra personas negras y de minorías étnicas. ¿Aceptas que eso es un hecho? Estoy un poco sorprendido de que no pudieras decir que estás de acuerdo con la afirmación de que las vidas blancas importan tanto como las vidas negras. No puedo entender por qué no puedes simplemente confirmar que estás de acuerdo con esa afirmación. Sia, eres la miembro más veterana de un partido, eres política. Mi trabajo es pedirte cuentas. Por eso te hago estas preguntas. Y me encantaría que respondieras esa pregunta sobre el racismo contra personas negras y de minorías étnicas por parte de la policía. Hay muchas personas que están enojadas porque ven todos los días, ya sabes, los datos de detenciones y registros, ven eso, ven las muertes de personas negras bajo custodia policial. Y ellos dicen, ¿dónde está tu enojo por eso? Bueno, de nuevo, no entiendo por qué no puedes decir que estás de acuerdo con la afirmación de que las vidas blancas importan tanto como las vidas negras. Claramente, es inaceptable que alguien sea discriminado por características inmutables por la policía o por cualquier otra persona. Pero, sabes, Kathy, has estado haciendo esta entrevista bajo la premisa de que es totalmente inapropiado ver ese video de la cámara corporal y enfurecerse. Es totalmente inapropiado concluir al ver ese video de la cámara corporal que debería haber algunas repercusiones políticas por esto. Cuando en 2021, Kathy, escribiste editorial tras editorial, artículo tras artículo en periódicos como The Independent sobre George Floyd. De hecho, déjame citarte tus propias palabras. Dijiste que expresaste alegría de que el hashtag BLM transportara, y esto es una cita directa tuya, Kathy, transportara la rabia por la muerte de George Floyd a los 4 rincones del mundo. Sia, he dicho y he visto que el punto que estamos haciendo es que debe haber una reacción totalmente diferente. Una reacción totalmente diferente, Kathy. No solo de tu parte. Solo te lo digo porque estoy hablando contigo ahora, pero me temo que esto ha sido endémico en la mayor parte del panorama mediático de este país y en las instituciones de este país. Me pareció que fue un intercambio realmente notable. Y ya sabes, tenemos a un primer ministro, Keir Starmer, que sigue negando que tengamos un sistema de 2 niveles en este país, incluso como puedes ver ahí. La policía enfrenta llamados para eliminar políticas de sesgo racial y oficiales en servicio. Ahí, hablando con el Telegraph, dicen que los oficiales de menor rango tienen miedo de ser acusados de racismo. Ellos optan por la opción más segura cuando se trata de incidentes. Hoy vimos a Nigel Farage en el Parlamento preguntándole a Keir Starmer sobre esto. Tras las horribles circunstancias de la muerte de Henry Novak, ¿puedo instar al primer ministro a considerar esto? Ahora está claro para millones de personas en este país que vivimos bajo un sistema policial de doble rasero. Las instrucciones que reciben los oficiales de policía de parte de sus superiores son claras y están claramente por escrito. Está claramente por escrito. Dice que debes tratar a los diferentes grupos étnicos, aparte del enojo y la molestia por las circunstancias de su muerte, la rabia que viste desbordarse en... Peor, porque si el público pierde la confianza en ser tratado justamente por la policía, puede ser peor si el público pierde la confianza en ser tratado justamente por la policía. Policía de doble rasero y asegurarse de que todos los ciudadanos británicos sean tratados de la misma manera. Señor presidente, no creo que haya una policía de doble rasero en este país.
Y sí, claramente creo que el gobierno básicamente niega la realidad. Y claramente muchos diputados en el Parlamento están haciendo su mejor esfuerzo para intentar silenciar a Nigel Farage. En cuanto a su discurso, su declaración, como dije, los medios tradicionales hablaron de ello, pero no parecían muy interesados en cubrirlo. Voy a ponerlo al final de este video porque creo que es importante que, si no lo has visto, lo veas. Solo piénsalo. Un joven de 18 años, un estudiante, había salido con algunos amigos por la noche, iba de regreso a casa y fue víctima de un ataque prolongado. Apuñalado varias veces, perseguido por la calle, apuñalado gravemente 5 veces. ¿Y qué pasa? Bueno, el hermano del agresor llama a la policía para decir que acaban de ser atacados y agredidos racialmente por un tipo blanco. Las sirenas suenan. Llegan. El joven Enrique debió haber pensado que por fin la ayuda estaba cerca, pero estaba muy, muy lejos de ser así. La policía actúa desde el principio hasta el final, y al final, cuando muere tirado en la acera, después de haber sido apuñalado estando esposado, lo último que escuchó en esta tierra fue que la policía le leía sus derechos. De hecho, fue tratado de una manera en la que una acusación de insulto racial fue tomada más en serio que un acto de asesinato. ¿Qué dice él? No puedo respirar. ¿Les suenan esas palabras? Recuerden al criminal de carrera George Floyd, quien murió en circunstancias horribles en el medio oeste de Estados Unidos hace unos años. Recuerden la reacción ante eso y la forma en que se comportó la policía. A los pocos días, Keir Starmer estaba hincando la rodilla. Black Lives Matter explotó por todo el país. La estatua de Churchill fue desfigurada. El cenotafio fue vandalizado. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción pública de nuestros líderes y políticos? Y de hecho, para ser franco, gran parte de los medios ante esto. Silencio. Silencio absoluto. Prueba, si es que alguna vez la hubo, de que vivimos en una cultura de 2 niveles en este país, donde los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas. Ahora, lo que ha pasado en las últimas décadas es que, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie jamás votara por ello, hemos sido sometidos a una inmigración masiva en una escala que es realmente increíble. Al menos 10 millones de personas nuevas han llegado a Gran Bretaña en los últimos 20 años. Y dejemos algo claro, muchos de ellos son grandes personas que trabajan duro, se han integrado y han hecho su vida aquí. Pero demasiados de los que han venido se han negado a integrarse, están llevando vidas paralelas y están dejando muchas de nuestras ciudades casi irreconocibles culturalmente de lo que siempre han sido. Pero para detener cualquier crítica sobre esto, implementamos leyes contra el discurso de odio. Implementamos una agenda de diversidad, equidad e inclusión. Implementamos lo que se llama discriminación positiva a favor de las minorías étnicas sobre las personas blancas, cuyas familias han vivido en Gran Bretaña, en muchos casos durante siglos. Ese es el lío en el que nos hemos metido. Y por eso, en cierto modo, lo que pasó, y a pesar del comportamiento atroz de esos oficiales de policía, pero en cierto modo lo que pasó esa noche en Southampton, quizás no debería sorprendernos en una Gran Bretaña de 2 niveles. Alison Pearson, periodista del Daily Telegraph, recibió ayer un correo electrónico de un experimentado oficial de policía de Hampshire con muchos años de servicio. En ese correo deja perfectamente claro que a la policía se le indica que debe responder a las situaciones de diferentes maneras según la etnia de las personas involucradas en el delito o posible delito. También describe cómo una agenda de diversidad, equidad e inclusión ha avanzado tanto dentro de la policía que ahora las personas son promovidas por ello. No en base al mérito, no en base a la capacidad, sino en base a cuál es su origen racial o religioso. Eso ha llevado a una disminución en los estándares policiales. Pero piensa en esto. Por mucho que podamos condenar a los 2 policías involucrados aquí, piensa en esto. El mayor temor que tiene ahora un policía al cumplir con su deber en la calle es el miedo a ser denunciado por haber actuado de una manera que se considere racialmente sesgada. Ese miedo ahora es mayor que el de lidiar con un hombre moribundo tirado en el suelo. La familia de Henry ha respondido a esto de una forma extraordinariamente digna. Pero sugiero que el resto de nosotros respondamos a esto con pura y fría rabia. Esto está mal.
Todos los valores y normas de un país libre, donde todos son juzgados por igual ante la ley, han sido pisoteados y tirados a la basura. Y hay una o dos cosas que deben suceder muy rápido. La primera es que el organismo de denuncias contra la policía, el IOPC, necesita llegar al fondo de esto y producir un informe muy rápido. En segundo lugar, incluso al dictarse sentencia, la condena que se dio fue en realidad menor que el mínimo recomendado para un asalto sostenido, agresivo y homicida. Y hoy le escribiré al fiscal general, pidiéndole que revise la sentencia. Pero lo más importante que debe cambiar, que tiene que cambiar, si no queremos que nuestra sociedad se desgarre, donde las comunidades empiezan a desconfiar unas de otras y a desconfiar profundamente de la policía y de todas las demás instituciones de este país, ¿es que necesitamos un cambio de cultura? Basta de prejuicio contra los blancos. Una promoción de la idea de que las vidas de los blancos importan tanto como las vidas de los negros. El fin de la DEI y la discriminación positiva, pero un país que trate a todos por igual y de manera justa ante la ley. Esto es serio. Esto es urgente. Me preocupa dónde estará nuestra sociedad en unos pocos años si no tomamos esto en serio y actuamos muy rápido. Quiero enviar mis más sinceras condolencias, las más sinceras condolencias del país a la familia de Henry. Espero que esta sea la última vez que una fuerza policial británica actúe de esta manera. Pero el pez se pudre desde la cabeza. Depende del gobierno y de los jefes de policía cambiar esta cultura y comenzar ese proceso hoy. Gracias.